¿Qué tal a todos? Oigan, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los capítulos más polémicos y fascinantes de toda la Biblia, Mateo 24. A ver, la pregunta que todos se hacen es, ¿Jesús nos estaba dando un mapa del futuro? ¿O más bien nos estaba advirtiendo de algo que de hecho ya pasó? Vamos a desentrañar este debate juntos. Y fíjense, para que vean la magnitud de lo que estamos hablando, el propio Jesús lo deja clarísimo. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, esto no era un comentario al aire. Estamos hablando de algo que Él mismo diseñó para que durara por siempre. Así que el punto no es si es importante. La verdadera pregunta es, ¿qué quiso decir con todo esto? Y ahí está. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos esas palabras? Porque lo increíble es que tenemos el mismo texto, las mismas palabras, pero dependiendo de quién las lea, ¡pum!, salen dos conclusiones que no podrían ser más diferentes. Y estas dos ideas, créanme, han marcado el rumbo de cómo se entiende el fin de los tiempos por siglos. Ok, para que no nos perdamos, esta será nuestra ruta. Primero, el enigma de Mateo 24. Luego, la pregunta que lo empezó todo. Después, nos meteremos a descifrar ese lenguaje tan apocalíptico. También veremos el reloj profético y cerraremos con una reflexión sobre los lentes con los que leemos la historia. ¿Listos? ¡Vamos a darle! Bueno, entremos en materia. El enigma de Mateo 24. Dos lentes para una profecía. Y es que aquí está el meollo del asunto. El problema no son las palabras en sí, sino los lentes que nos ponemos para leerlas. Imaginen que tienen dos pares de gafas. Unas ven todo como algo que va a pasar y las otras como algo que ya pasó. Esos son los dos caminos que vamos a explorar. A ver, antes de nada, pongamos las cartas sobre la mesa con algunos términos clave. Hermenéutica. Suena complicado, pero no es más que el arte de interpretar un texto. Luego tenemos dos equipos, por así decirlo. El preterismo parcial, que dice, oigan, la mayoría de esto ya se cumplió, específicamente en el año 70 después de Cristo. Y por otro lado, el futurismo, que dice, no, esperen, lo más gordo de esta profecía todavía está por venir, en un futuro lejano. ¿Queda claro? Pasado contra futuro. Ese es el gran debate. Muy bien. Segunda parte, la pregunta de los discípulos. Y esto, amigos, es el punto de partida de todo. Absolutamente todo lo que Jesús dice en Mateo 24 es una respuesta a una pregunta. ¿Y cómo entiendas esa pregunta? Bueno, eso lo cambia todo. Imaginen la escena. Jesús acaba de soltar una bomba. Les dice a sus discípulos que ese templo majestuoso de Jerusalén va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra. Así que ellos, seguramente un poco en shock, se le acercan en privado en el Monte de los Olivos y le preguntan esto. Y aquí es donde el camino se bifurca. ¿Hicieron una pregunta o en realidad fueron tres? La postura futurista dice, claramente son tres preguntas diferentes. Una sobre el templo, otra sobre tu regreso y otra sobre el fin del mundo. Tres eventos distintos. Pero la postura preterista dice, un momento, para un judío del primer siglo, esas tres cosas eran prácticamente lo mismo. La destrucción del templo era el fin de su era, de su mundo, y eso implicaba una venida de Jesús, pero en juicio. ¿Ven la diferencia? O son tres eventos separados por miles de años, o es un solo gran evento que estaba a la vuelta de la esquina para ellos. Ok, ahora entramos en la parte más cinematográfica, por así decirlo. El lenguaje del juicio divino. Porque Jesús empieza a hablar de soles que se oscurecen, estrellas que caen, el paquete completo. La gran pregunta es, ¿estaba describiendo literalmente el fin del universo, tipo película de Hollywood, o estaba usando un lenguaje simbólico, un código que la gente de su época entendía perfectamente? A ver, analicemos la frase, la venida del Hijo del Hombre. Con los lentes futuristas, esto es literal. Es Jesús volviendo físicamente en una nube, visible para todo el mundo. Pero con los lentes preteristas, la cosa cambia. Ellos dicen, esperen, este tipo de lenguaje ya se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de un juicio. Por ejemplo, en Isaías dice que Dios monta sobre una nube y entrará en Egipto. ¿Acaso Dios bajó físicamente en una nube a Egipto? No. Era una forma de decir que su juicio estaba a punto de caer sobre ellos. Proponen que Jesús estaba usando esa misma figura retórica. Luego está la gran tribulación, cual no la ha habido. El futurista lee esto y piensa en un apocalipsis global, algo peor que cualquier cosa que la humanidad haya visto. Pero el preterista dice, calma, esto es una hipérbole. Es como cuando decimos, me muero de hambre. No es literal. Señalan que en el libro del Éxodo se usa una frase casi idéntica para describir la plaga en Egipto, que fue un desastre terrible y sin precedentes para Egipto, pero no para todo el planeta. Es una cuestión de escala. Y el mismo patrón se repite con las imágenes cósmicas. El sol se oscurecerá, las estrellas caerán. La visión futurista, el fin del universo, literalmente. Los planetas chocando, un colapso astronómico.
La visión preterista, en cambio, dice que este es el código estándar para hablar de la caída de una nación. Cuando un gran imperio caía, era como si el sol se apagara para ellos. De hecho, Isaías usó exactamente las mismas palabras para describir la caída de Babilonia. No cayeron estrellas de verdad, pero para Babilonia su mundo sí se vino abajo. Ok, ya vimos el qué y el cómo. Ahora vamos al cuándo, el reloj profético. Porque Jesús no solo lanza estas imágenes al aire, también pone un límite de tiempo, una fecha de caducidad, por así decirlo. Y esto, amigos, es uno de los puntos más candentes del debate. Y aquí está el versículo que pone todo de cabeza. Jesús mira a sus discípulos y les dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra clave aquí es esta. No dijo una generación o aquella generación futura. Dijo esta, la que tenía enfrente. Esto es un verdadero desafío para la interpretación. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos dos cronogramas. Si Jesús dijo esto alrededor del año 33, la visión preterista dice que el reloj se detuvo en el 70 después de Cristo, justo dentro de una generación de 40 años. Todo encaja. La visión futurista tiene que reinterpretar esta generación. Dicen que no se refiere a la gente de ese tiempo, sino a la generación futura que ve el comienzo de estas señales cuando sea que eso ocurra. Ahora, aquí viene una objeción muy común. Pero Jesús dijo que el Evangelio se predicaría en todo el mundo antes del fin. Eso no pasó en el año 70. Y es un buen punto. La visión futurista dice que esto se refiere a llegar a cada rincón del planeta. Pero la postura preterista responde con una pregunta de contexto. ¿Qué significaba todo el mundo para alguien del primer siglo? Pues básicamente el Imperio Romano. Y lo más interesante es que el apóstol Pablo, escribiendo antes del año 70, ya afirmaba que la misión estaba cumplida en esos términos. Le dice a los romanos que su fe se divulga por todo el mundo y a los colosenses que el evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Pablo parece creer que ya se había cumplido. Bueno, hemos visto la pregunta, el lenguaje, el reloj y ahora la conclusión, los lentes de la historia. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Al final todo vuelve a lo mismo. La diferencia fundamental no está en las palabras del texto. Las palabras son las mismas para todos. La diferencia está en la hermenéutica, en los lentes que usamos. ¿Nos ponemos los lentes del historiador, tratando de entender lo que esas palabras significaban para la audiencia original del primer siglo? ¿O nos ponemos los lentes del noticiero del futuro, tratando de encajar esas palabras en eventos de nuestro tiempo? Esa es la verdadera división. Y esto nos deja con una pregunta que va más allá de Mateo 24, una para llevarnos a casa. Cada vez que leemos un texto antiguo, sea la Biblia o cualquier otro, ¿somos conscientes de los lentes que traemos puestos? ¿Estamos realmente escuchando lo que el autor original quería decir en su mundo? ¿O sin darnos cuenta estamos haciendo que el texto hable de nuestro mundo y nuestras preocupaciones? Es algo para reflexionar. Gracias por habernos acompañado en este análisis.